cómo hacer la salida de tango, cómo conducir con el torso, cómo interpretar el paso al costado. Hoy tenemos mucho para practicar. Seguime hasta el final. Una de las cosas que a menudo se pregunta quien no baila tango es cómo se indican los movimientos y cómo se interpretan. Cómo hace el varón para decirle a la mujer lo que tiene que hacer y cómo ella puede entender lo que él le indica. Y esto puede ser confuso a la hora de saber cómo baila la pareja de tango, porque algunos dicen que aprendieron solos y no necesitan estudiar la técnica para bailar, y otros dicen que por ahí comenzaron a estudiar la técnica, pero que la dejaron porque no querían que les cambiara el estilo. No me voy a poner a contar aquí que eso de el estilo es bastante discutible. Las edades, los cuerpos y las orquestas a veces nos obligan a adaptarnos a la persona que abrazamos. Pero a la pregunta, ¿se puede bailar tango sin técnica? La respuesta es no. Definitivamente no. ¡No! ¡No! Si estás de acuerdo conmigo o no, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri-Sabá y ahora sí, continuemos. Sea como fuere, cuando bailamos es como si escribiéramos una carta de amor. Una carta de amor que un miembro de la pareja le escribe al otro miembro de la pareja. Y el punto es que si escribimos la carta con mala letra, seguramente quien la reciba no podrá leer con claridad todo lo hermoso que hay en esa carta. Y ahí es donde vemos la importancia de la técnica, porque lo que hace no es cambiar el mensaje, sino ayudarte a mejorar la caligrafía, ayudarte a que esas letras garabateadas puedan ser fácilmente legibles y el mensaje llegue al corazón. Hay un poeta. Algo que debes tener presente, asumiendo que sos conductor principiante, es que existen varios modos de iniciar el baile. A veces con un paso corto hacia atrás, otras veces con un doble paso hacia el costado y hasta incluso sin mover las piernas. Pero en este video te voy a mostrar a través de un único ejercicio cómo conducir con el torso la salida que solemos hacer cuando estamos en la pista, es decir, cuando comenzamos a bailar y que también usamos cuando damos un paso al costado. Vamos a ir viendo todo gradualmente, tanto para el rol conductor como para el rol seguidor, desde los cambios de peso hasta la longitud de los pasos. Por todo esto, te diría que empieces ya a cambiarte los zapatos, ubicar la pantalla de tu dispositivo en un lugar cómodo y practiques conmigo. ¿Tenés todo preparado? ¡Empecemos ya! Ejercicio único, conducción con torso, cambio de peso, salida al costado y paso al costado. Comencemos tanto desde el rol conductor como desde el rol seguidor en posición de abrazo. El conductor con los pies juntos y el seguidor con los pies en V. Desde el rol conductor, expandamos los músculos dorsales y contraigamos los músculos abdominales. Con los pies juntos, llevemos el peso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Al pasar el peso hacia el pie derecho, arqueemos el torso hacia la izquierda y al pasar el peso hacia la izquierda, arqueemos el torso hacia la derecha. De este modo iremos anticipando al rol seguidor cuál será nuestro próximo movimiento. Para verlo, cambiemos de ángulo. A medida que el rol conductor mueve el torso hacia la izquierda o hacia la derecha, desde el rol seguidor cambiamos el peso de un pie a otro tocándonos los talones. El paso que daremos será tan pequeño o mediano como nos lo impulse el torso del conductor. Si fuera posible, copiemos la posición en que el conductor arquea el torso, de modo que el espacio superior, torso, brazos y cabeza
se sienta como un solo cuerpo. Sobre esta unidad, comencemos ahora a desplazar los pies a cada lado tocándonos los bordes internos. Tanto el rol conductor como el rol seguidor pisan al mismo momento, como si las piernas fueran péndulos de un reloj. En consecuencia tendremos arqueo de torso hacia la izquierda, paso al costado hacia la izquierda, arqueo de torso hacia la derecha, paso al costado hacia la derecha. Tengamos presente que no son los hombros, sino el torso con dorsales expandidas lo que anticipa la dirección de cada movimiento. Notemos además desde el rol de seguidor que la cadera se mantiene estable y paralela al piso. Mientras continuamos practicando este movimiento pendular, observemos algunos detalles. Al momento de ir a un costado o a otro, evitemos usar las rodillas para impulsarnos. En todo momento, mantengamos la misma estatura y deslicemos los pies contactándolos. Esto significa que no arrastraremos los pies, sino que, como suele decirse en la jerga milonguera, acariciaremos el piso. Una vez dominado el movimiento, arqueemos el torso y con intención de ir hacia el costado izquierdo, extendamos la pierna izquierda. Luego, realicemos 4 pasos pequeños en el lugar para jugar con el cambio de peso. Arqueemos el torso hacia la derecha y extendamos la pierna derecha. Repitamos este juego. Torso hacia la izquierda, paso al costado, cambios de peso en el lugar y torso hacia la derecha, paso al costado y cambios de peso en el lugar. Observemos el rol seguidor. Tras los sucesivos cambios de peso, extendemos la pierna sin flexionarla. Recordemos tocarnos los talones para encontrar siempre nuestro eje. En todo momento acompañemos el impulso y la cadencia del rol conductor. De modo que indicamos dirección e intención y damos el paso al costado. Sigamos practicando un poco más hasta dominar estos dos elementos, dirección e intención. Ya controlado, inclinemos el torso y demos un largo paso al costado. Cambiemos el peso y volvamos a extender la pierna. Nuevamente, dirección, intención y paso largo. Dirección, intención y paso largo. Comencemos ahora a combinar la medida de la intención. Pasemos del paso pequeño a establecer un paso mediano. Repitamos los cambios de peso y la dirección del torso, pero intentemos indicar un paso al costado de medida regular. Del mismo modo, acompañemos desde el rol seguidor percibiendo el paso mediano. Ahora que ya controlamos intenciones y medidas, comencemos a jugar con un paso al costado largo. Propongámosle al rol seguidor una mayor extensión en la apertura hacia el costado y pequeños cambios de peso en el lugar. Paso largo, pasos cortos, intención y paso largo. O inclusive, propongamos pasos al costado de manera continua y con diferentes longitudes. Solo a modo de ejemplo, paso mediano y paso largo. Cambio de peso en el lugar y paso mediano y paso largo. Volvamos al rol conductor y practiquemos estas longitudes intentando hacer el menor ruido posible sobre el piso a fin de que podamos controlar nuestro peso en cada paso. Para terminar, volvamos a mantener los pies juntos y reducir el movimiento de torso hasta controlar el cambio de peso de quien nos sigue. En este video te mostré cómo conducir con el torso una salida al costado y cómo conducir pasos al costado desde el rol conductor como desde el rol seguidor. Sin embargo, hay algo importante que debieras saber. Pero antes, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura
o actualidad de tango argentino. Y esto es lo importante. Cuando domines la salida al costado o el paso al costado, enlaza el movimiento con el 8 atrás, como vimos en la clase, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción. Así de a poco vamos viendo cómo indicar los movimientos y cómo entender las indicaciones. Pero no olvides que si bien los pasos son necesarios para bailar, lo fundamental se encuentra en el modo. Y prestale atención a esto, el modo en que un rol lo indique y el otro lo interprete. En esa comunicación empezamos a conectarnos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.